veces la gente mayor dice, se me olvidan las cosas, pero lo peor es que ni me doy cuenta. Y esa frase encierra una mezcla de miedo, desconcierto y tristeza. Porque no hay nada que asuste más que sentir que la memoria empieza a fallar sin avisar, como si algo dentro se apagara en silencio. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se nos olvidan las cosas y ni siquiera lo notamos? ¿Por qué los ancianos, las personas mayores, a veces viven olvidos sin darse cuenta de que están olvidando? Esa es una pregunta muy humana, muy real, que toca de cerca a muchas personas en la tercera edad. Y merece una respuesta clara, sencilla y, sobre todo, llena de comprensión. No hay que tener miedo a hablar de esto. La memoria no se pierde de un día para otro, ni los olvidos significan siempre algo grave. La mayoría de las veces, esos pequeños descuidos son una señal de cansancio, de falta de atención o simplemente de vida vivida a otro ritmo. El cerebro de las personas mayores funciona de otra manera. Ya no corre como antes, ahora camina con calma. Y cuando la mente va más despacio, es normal que alguna cosa se quede atrás. Pero eso no significa que la memoria esté mal. Significa que está haciendo pausas. Sin embargo, hay momentos en los que los ancianos, sin darse cuenta, empiezan a dejar huecos en su día a día. Se olvidan de cerrar el gas, de apagar la luz, de llamar a alguien, de tomar una medicina. Y lo curioso, y lo que más preocupa, es que a veces no son conscientes de esos olvidos. ¿Por qué ocurre eso? La respuesta está en cómo funciona el cerebro. La memoria tiene muchas capas. Hay una memoria que recuerda lo que pasó hace años, los nombres de los hijos, las canciones de juventud, y otra que guarda lo que hacemos a diario, lo que comimos ayer, lo que íbamos a comprar, dónde dejamos las gafas. Esa segunda memoria, la que usamos cada día, es la que más se resiente con el paso del tiempo. Y cuando el cerebro está cansado, o distraído, o simplemente saturado, deja de registrar esas pequeñas cosas. No es que se olviden a propósito, es que no llegan a grabarse bien. Por eso, muchas veces los ancianos dicen, «Se me olvidó, pero no sé ni cuándo ni cómo». Y es cierto, no se dieron cuenta porque el recuerdo nunca llegó a quedarse del todo. También influye mucho la atención. Cuando una persona mayor hace varias cosas a la vez, o cuando vive con cierta preocupación, la mente no se centra y se escapan los detalles. La atención es como una linterna. Si se apaga, no ilumina lo que queremos recordar. Y hay otro motivo importante: las emociones. El cerebro de los ancianos, de las personas mayores, reacciona con mucha fuerza a las emociones. Si hay tristeza, soledad o falta de estímulos, la mente se apaga un poco y los recuerdos dejan de anclarse. Por eso se dice que el olvido, muchas veces, no nace en la cabeza, sino en el corazón. Cuando una persona se siente sola, su memoria se vuelve más frágil. Cuando no tiene ilusión o rutina, el cerebro deja de estar atento al presente, y si no se fija en el presente, luego no lo recuerda. Por eso, si un anciano dice, «No me acuerdo y ni me di cuenta», no hay que asustarse de inmediato. Hay que mirar más allá. Tal vez duerme poco, tal vez se siente triste, o quizás su día ya no tiene esas pequeñas cosas que despiertan la mente. A veces los olvidos sin conciencia son una forma del cuerpo de decir «descansa». El cerebro, igual que un músculo, se cansa cuando se exige demasiado o cuando se deja de usar. Y si no se ejercita, empieza a funcionar en automático. Y eso le pasa a muchos ancianos, a muchas personas mayores. Viven los días de forma repetida, sin novedades, sin retos, sin esa chispa que antes los mantenía despiertos. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejan de estar atentos al presente. El cuerpo sigue, pero la mente va por detrás. Por eso es tan importante detenerse un momento cada día y mirar alrededor. Observar el color del cielo, el olor del café, el sonido de una voz cercana. Cuando una persona mayor se detiene y presta atención de verdad, aunque sea solo un instante, su cerebro despierta. Y ese pequeño gesto,
Ese acto de presencia ya es una forma de ejercitar la memoria. La atención y la emoción van de la mano. Si algo nos emociona, nos deja huella. Y cuando un anciano se permite emocionarse, reír, sorprenderse, su mente se vuelve más viva. Por eso no hay que vivir en automático. Hay que saborear el día, aunque sea con cosas pequeñas. Cada sensación que se vive con atención se convierte en un recuerdo que no se borra. El cerebro de la tercera edad no necesita velocidad, necesita presencia. Y cuando la atención vuelve, la memoria también vuelve con ella. El problema es que muchos ancianos viven precisamente así, en automático. Se levantan, hacen lo de siempre, comen, se sientan frente al televisor, y el día pasa sin novedad. Y cuando no hay novedad, el cerebro no se activa. Por eso es tan importante romper la rutina, aunque sea con cosas pequeñas. Una conversación diferente, una receta nueva, una visita, un paseo por otra calle. Cada novedad es una chispa que vuelve a encender la mente. Ahora bien, hay ocasiones en que esos olvidos sin conciencia pueden ser algo más. Por eso conviene observarse con cariño. No con miedo, sino con atención. Si los olvidos son cada vez más frecuentes, si afectan a cosas importantes, como medicinas, citas o dinero, o si la persona no se da cuenta ni cuando se le explica, entonces conviene consultarlo con un médico. No para alarmarse, sino para cuidarse a tiempo. Porque en la tercera edad, la prevención es la mejor medicina. Pero, mientras tanto, hay mucho que se puede hacer. El primer paso es tomar conciencia del olvido. Reconocer que algo se está olvidando ya es un ejercicio de memoria en sí mismo. Cuando una persona mayor dice, «Uy, se me olvidó esto, pero ahora me acuerdo», ya está activando su mente. El problema no es olvidar, sino dejar de prestar atención al olvido. Una técnica muy sencilla para ejercitar esto es hablar en voz alta. Decirse las cosas mientras se hacen. Por ejemplo, estoy guardando las llaves en el cajón de la cocina. Esa frase tan simple ayuda al cerebro a registrar el acto. Y cuando lo repite, lo recuerda. También ayuda mucho a anotar las cosas. No porque uno no pueda recordarlas, sino porque escribir es otra forma de fijarlas. Una libreta, un calendario, una pizarra en la cocina. No son señales de debilidad, son herramientas de memoria. Los ancianos, las personas mayores, tienen derecho a apoyarse en ayudas sencillas. La memoria no es un examen que haya que pasar. Es una compañera que a veces necesita un empujón. Y algo fundamental, no hay que avergonzarse de olvidar. Avergonzarse apaga la mente, mientras que aceptar lo que ocurre abre la puerta para mejorar. Los olvidos sin conciencia también pueden deberse a la falta de estímulos emocionales. Cuando los días son todos iguales, la mente se acomoda. Pero cuando se siente una emoción, aunque sea pequeña, como la risa de un nieto o el aroma del café recién hecho, el cerebro se despierta. Por eso, las personas mayores necesitan emoción, contacto, conversación. Necesitan sentirse parte del mundo, porque la memoria vive del presente. Y si el presente se llena de momentos con sentido, los recuerdos vuelven a tener raíces. A veces el olvido sin conciencia aparece porque el cerebro, de forma muy sabia, intenta protegernos. Cuando hay algo que duele, algo que no queremos pensar, la mente lo guarda en un rincón y nos deja seguir adelante. Eso también es memoria, pero de otro tipo. Una memoria que cuida. Así que no todos los olvidos son enemigos. Algunos son pausas. El secreto está en aprender a distinguirlos. Si eres una persona mayor y notas que te pasa esto, que olvidas cosas sin darte cuenta, no te castigues. Solo detente, respira y mírate con ternura. Pregúntate, ¿duermo bien? ¿Como bien? ¿Hablo con alguien cada día? ¿Hago algo que me ilusione? Porque la mente se apaga cuando el corazón se siente solo y se enciende cuando vuelve a sentir alegría, curiosidad o afecto. También ayuda mucho contarlo, hablar con la familia, con los amigos, con el médico. No guardarse el miedo,
sino compartirlo. El olvido se hace más grande cuando se esconde, pero se hace más pequeño cuando se dice en voz alta. Y hay otra cosa hermosa. La memoria se apoya en los demás. Los recuerdos compartidos se sostienen mejor. Por eso los ancianos que viven acompañados, que conversan, que se sienten escuchados, olvidan menos. El cerebro se nutre de la palabra, de las risas, de las conversaciones largas, de los silencios compartidos. Cada gesto humano refuerza la memoria. Así que, si a veces se te olvidan las cosas y ni te das cuenta, recuerda esto: no estás solo y tu mente sigue viva. Solo necesita un poco de atención, un poco de cuidado y mucho cariño. Y con ese cariño, la memoria siempre responde. Porque aunque haya días nublados, el cerebro de los ancianos sigue teniendo luz. Y basta un pequeño rayo, una palabra, una mirada, una sonrisa, para que todo vuelva a encenderse. Al final, los olvidos sin conciencia nos enseñan algo importante: que no somos solo memoria, somos también emoción, presencia, vida. Y cuando la vida vuelve a sentirse, la memoria vuelve a acompañar. Así que no te castigues por olvidar. Más bien, felicítate cada vez que recuerdes algo bonito, cada vez que vuelvas a conectar con un momento, una persona, una sensación. Eso es la memoria en su forma más pura. Un hilo invisible que nos mantiene unidos a lo que somos. Y si alguna vez te preguntas, ¿por qué se me olvidan las cosas y no soy consciente? Piensa en esto, porque el cerebro, como la vida, necesita atención. Y cuando se la damos, responde. El olvido no es un final, es una llamada. Una llamada a volver a mirar, a escuchar, a sentir, a vivir más despacio, pero más presente. Y cuando lo haces, cuando vuelves a estar en el ahora, la memoria despierta. Y con ella, vuelves a ti mismo. Porque recordar no es solo acordarse de algo, es volver a estar.